Buenas, en este video hago un resumen del texto Estructura y función de la membrana celular, de Audecirc, el capítulo 5 hasta el punto 5.2 inclusive. Este texto corresponde a la materia Biología Humana y a la unidad número 2, la organización celular en el ser humano, su estructura y dinámica. Como en todos los videos, te dejo en pantalla el descargo de responsabilidad por la información contenida. El texto comienza enumerando las funciones de las membranas de la célula, no solo la de la célula completa, sino en algunos casos se hace referencia a las membranas de los organelos. Entonces, entre las funciones están aislar de forma selectiva el contenido de la célula del ambiente externo, regular el intercambio de compuestos esenciales entre la célula y el medio acuoso extracelular o entre los organelos envueltos en membranas y el citoplasma del entorno, permitir la comunicación entre células, permitir las uniones en el interior de las células y entre ellas, y regular muchas reacciones bioquímicas. Sobre la estructura se presenta el modelo de mosaico fluido, según el cual cada membrana consta de un fluido viscoso constituido por una bicapa de fosfolípidos en el que un mosaico de diferentes proteínas se mueve. Un fosfolípido consta de dos partes, una cabeza que es polar e hidrofílica, o sea, atraída por el agua, y un par de colas de ácidos grasos no polares que son hidrofóbicas, o sea que no las atrae el agua. Las cabezas hidrofílicas se orientan hacia afuera, hacia el medio acuoso a ambos lados de la membrana, y las colas de los fosfolípidos, como son hidrofóbicas, se colocan dentro de la bicapa. De esta forma separan el citosol acuoso que está dentro de la célula del entorno acuoso exterior a la célula. Conformación del mosaico. Las proteínas de membrana pueden clasificarse en 5 grandes categorías, basadas en su función: receptoras, de reconocimiento, enzimáticas, de unión y de transporte. Las proteínas de la membrana plasmática que llevan carbohidratos unidos a la parte expuesta de la membrana celular se llaman glucoproteínas. Casi todas las proteínas de la membrana plasmática están insertadas al menos parcialmente en la bicapa de fosfolípidos, pero algunas se adhieren a la superficie. Funciones de las proteínas. Proteínas receptoras. Para realizar sus funciones, las células tienen que responder a los mensajes enviados por otras. Estos mensajes son moléculas que se unen en puntos específicos de las proteínas receptoras, lo que produce una respuesta dentro de la célula. Proteínas de reconocimiento. Son glucoproteínas que sirven como etiquetas de identificación de las células del individuo. Así, las células del sistema inmunitario ignoran a las del individuo y atacan a las invasoras, como las bacterias, que tienen diferentes células de reconocimiento en la membrana. Enzimas. Son proteínas que catalizan las reacciones químicas, que sintetizan o degradan las moléculas biológicas. Las proteínas de unión anclan las membranas celulares de diversas maneras, y las proteínas de transporte regulan el movimiento de las moléculas hidrofílicas por la membrana plasmática. Dentro de las proteínas de transporte están las de canal. Forman canales por donde las moléculas de agua o iones específicos atraviesan la membrana, siguiendo el gradiente de concentración. Otro tipo, que son las proteínas portadoras, tienen lugares de enlace en los que se unen temporalmente a las moléculas en un lado de la membrana. Luego, esas proteínas cambian de forma, pasan la molécula por la membrana y la depositan del otro lado. Una vez detallada la estructura de la membrana, en el texto se dan unas definiciones previas para entender los procesos de transporte. Un fluido es toda sustancia cuyas moléculas pueden deslizarse unas en otras. Como resultado, los fluidos no tienen forma propia. Un soluto es una sustancia que puede disolverse, o sea, dispersarse en átomos, moléculas o iones individuales en un disolvente. El disolvente es un fluido capaz de disolver el soluto. La concentración de una sustancia define la cantidad de soluto en una cantidad del disolvente. Un gradiente es una diferencia física en propiedades como la temperatura, presión, carga eléctrica o concentración de una sustancia en un fluido, entre dos espacios contiguos. Luego se explican los procesos de transporte, comenzando por los transportes pasivos. El transporte pasivo consiste en la difusión de las sustancias a través de la membrana celular, de un medio de mayor a uno de menor concentración. La difusión es el movimiento neto de moléculas de un gradiente de mayor a menor concentración. Cuanto mayor es el gradiente de concentración o la temperatura, la velocidad de la difusión es mayor. Si no intervienen otros mecanismos, la difusión continúa hasta que las concentraciones se igualan en todas sus partes,
es decir, hasta que se pierde el gradiente de concentración. El proceso de difusión simple ocurre por gradientes de concentración y para moléculas muy pequeñas, sin carga neta. La difusión facilitada ocurre por gradiente de concentración y con la ayuda de proteínas de transporte. Esto se da para iones y moléculas más grandes. Muchas células tienen proteínas de canal especiales para agua llamadas aquaporinas. La ósmosis es el movimiento de agua a través de una membrana selectivamente permeable en respuesta a gradientes de concentración, presión o temperatura. Luego el texto continúa con el proceso de ósmosis, pero por diferencia de concentración, para lo cual introduce el concepto de tonicidad, que permite comparar las concentraciones de sustancias disueltas en el agua. Si dos soluciones tienen concentraciones iguales de un soluto, y por lo tanto concentraciones iguales de agua, entonces son isotónicas, una de la otra. Cuando las soluciones isotónicas están separadas por una membrana permeable al agua, no hay movimiento neto de agua entre ellas. Pero si la membrana separa soluciones con diferentes concentraciones de soluto, el agua se mueve de las soluciones hipotónicas, o sea, de menor concentración de soluto, a las hipertónicas, que son las de mayor concentración de soluto. Cuanto mayor es la concentración del soluto, mayor es la fuerza osmótica. Sobre el final y en relación con los contenidos de la unidad 2 se explica el transporte activo, la endocitosis y exocitosis. En el transporte activo, las proteínas de membrana utilizan energía celular para mover moléculas o iones por la membrana celular, en contra de su gradiente de concentración. Una célula puede necesitar materiales de su entorno extracelular que son demasiado grandes para pasarlos por la membrana. En el proceso de endocitosis, la membrana plasmática los engloba en vesículas que transporta dentro de la célula. En la exocitosis, una vesícula rodeada de membrana y que lleva el material que se va a expulsar pasa a la superficie de la célula, donde la membrana de la vesícula se fusiona con la membrana plasmática. La vesícula se abre al líquido extracelular para que su contenido se difunda por el fluido fuera de la célula. Bueno, hasta acá llega el resumen del texto Estructura y función de la membrana celular de Audecirc. Espero que te sea de utilidad, te invito a suscribirte al canal y también seguirme por Instagram. Nos vemos.